Dios debía ser todo para su hombre creado, pero el hombre se perdió. Y en su caída, el hombre perdió a Dios. Él perdió el factor que le proporcionaba sentido a su vida, que le daba propósito a su vida. Esta es la razón por la cual la gente vive hoy en la tierra, pero no tienen un factor para su vida. Sus vidas no tienen sentido, no tienen propósito, porque han perdido a Dios en su vida. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. En este mensaje del Estudio Vida del libro de Colosenses, hablaremos de una manera general acerca de la extensa revelación del Cristo todo inclusivo. Nuestro Cristo no es estrecho o limitado. En realidad, Él es extenso y todo inclusivo. De hecho, Él es un viajero universal. En la encarnación, Cristo viajó de los cielos a la tierra. En su muerte y resurrección, Él viajó desde la tierra hasta el Hades y luego regresó a la tierra. Y en su ascensión, Cristo viajó de regreso a los cielos para más adelante ser derramado en la tierra como el Espíritu vivificante. Este es nuestro Cristo maravilloso. Como resultado de este viaje universal, Cristo lo llena todo en todo y puede reemplazar cualquier cosa que nos ocupe, incluyendo nuestra cultura. Pues bien, este mensaje se titula La extensa revelación del Cristo todo inclusivo. Y estamos muy contentos que Jameson Chen está de regreso al programa. Bienvenido, Jameson. Muchas gracias por su invitación. Siempre es un privilegio participar en el programa. Jameson, uno de los puntos que hablaremos hoy tocará el asunto del nuevo hombre que Pablo mencionó en los libros de Colosenses y Efesios. Aunque muchos creyentes están familiarizados con la expresión el nuevo hombre, la mayoría piensa que esto se relaciona con nuestra nueva naturaleza o el nuevo yo que recibimos cuando fuimos salvos. No obstante, este no es el concepto que Pablo nos quiere transmitir, ¿verdad? Por supuesto que no, Víctor. El nuevo hombre es en realidad el aspecto más elevado de la Iglesia, la cual es una entidad corporativa. En Colosenses 3:11, el apóstol Pablo nos dice que en el nuevo hombre no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro, escita, esclavo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Por lo tanto, el nuevo hombre es una entidad corporativa, es decir, es un grupo de personas que han sido constituidas con Cristo, quien es el todo en la economía de Dios. ¡Aleluya por el nuevo hombre! Amén. El versículo que usted citó de Colosenses es bastante preciso. Claro, dentro del contexto que estamos hablando. Pero también quiero añadir Colosenses 2:8, que está relacionado con lo que hablaremos hoy. Este versículo dice así: mirad que nadie os lleve cautivos por medio de su filosofía y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. También quisiera leer Colosenses 3:10, que dice así: y vestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Pues bien, creo que con esto estamos listos para iniciar el primer segmento del estudio vida de Colosenses. Escuchemos a Witness Lee. La intención de Dios consiste en que todo su pueblo escogido, incluyéndolos a ustedes y a mí, seamos saturados, empapados, llenos y revestidos de Cristo
a fin de que le vivamos. Cristo debe ser nuestra vida, Cristo debe ser nuestro vivir, Cristo debe ser nuestro andar diario y Cristo debe ser nuestro todo. Nosotros debemos vivir a Cristo. Este es el plan eterno de Dios y esta es la economía presente de Dios. No obstante, escuchen esto, existe algo que se llama la cultura, la cual es la máxima invención de la civilización humana. La intención que Dios tenía al crear al hombre era que el hombre le contuviera a Dios como su todo, y que el hombre tuviera a Dios como su vida, que el hombre tuviera a Dios como su gozo, que el hombre tuviera a Dios como su pasatiempo, como su provisión, como su placer y como su protección. Dios debía ser todo para su hombre creado, pero el hombre se perdió. Y en su caída, el hombre perdió a Dios. Él perdió el factor que le proporcionaba sentido a su vida, que le daba propósito a su vida. Esta es la razón por la cual la gente vive hoy en la tierra, pero no tienen un factor para su vida. Sus vidas no tienen sentido, no tienen propósito, porque han perdido a Dios en su vida. Y Dios debería ser el factor que trae sentido y propósito a su vida humana. Debido a que el hombre perdió a Dios, entonces tuvo que recurrir a algo que reemplazara a Dios. Y el mejor reemplazo fue la cultura. Y el hombre recurrió a la cultura para que ésta ocupara el lugar de Dios en su vida diaria. La cultura es lo que reemplaza a Dios en el vivir del hombre caído. El hombre debe vivir a Dios. El hombre debe tener a Dios como su vivir. El vivir, el aliento del hombre, el placer del hombre, el gozo, el entretenimiento. Todo lo que el hombre hacía y debería ser Dios. Pero ya que el hombre perdió a Dios, entonces el hombre necesita algo más. Entonces el hombre inventó la cultura. Y todos los aspectos de la cultura humana constituyen un sustituto de Dios. Cada parte y cada aspecto de la cultura son un reemplazo de Dios. Jameson, este es un tema muy interesante. Generalmente pensamos que la cultura es algo bueno y que quizá es el mejor aspecto de la humanidad. No obstante, a través del segmento anterior, estamos recibiendo una visión completamente distinta. Desde su origen, la cultura siempre ha sido el mayor sustituto de Dios para el hombre. La mayoría de nosotros hemos experimentado tratar de llenarnos con todas las diversiones externas de nuestra cultura popular. El punto que necesitamos ver es que, sin importar la clase de cultura que tengamos, esta es un reemplazo para Dios. Si no experimentamos a Cristo como nuestra vida, momento a momento, finalmente estaremos vacíos, ¿verdad? Absolutamente cierto, Víctor. En el libro de Génesis podemos ver que la intención original de Dios era que el hombre contuviera a Dios como su todo, como su vida, su andar, su gozo y su entretenimiento. Pero en Génesis capítulo 4, versículos del 16 al 24, dice que Caín, quien representa a la humanidad caída, salió de la presencia de Dios y desarrolló tres cosas. Primero, él buscó su propia provisión para poder vivir independientemente de Dios. Versículo 20. Segundo, él buscó su propio entretenimiento para mantenerse distraído. En el versículo 21. Y tercero, él elaboró armas para defenderse. Versículo 22. Después de la caída del hombre, la humanidad desarrolló su propia cultura como un reemplazo para el propio Dios. Aunque Dios deseaba ser el todo para nosotros, a raíz de la caída del hombre, éste se apartó de Dios y buscó su propio sustento, diversión y protección. Estas son las tres cosas más importantes que el hombre necesita, las cuales llegaron a ser un reemplazo para Dios. La intención de Dios es que Cristo sea nuestra vida, nuestro vivir, nuestro gozo y nuestro entretenimiento.
Dios desea que Cristo sea la realidad de todas las cosas positivas. Por lo tanto, cuando el hombre buscó su propio sustento, su propia diversión y su propia protección, eso se convirtió en un sustituto sutil de Dios. Esperamos que ninguno de nosotros tenga un vivir separado del propio Dios. Él debe ser el factor que trae sentido y propósito a nuestra vida humana. Así es, Jameson. En el próximo segmento veremos que es posible que nosotros seamos reacios a abandonar los sustitutos de Dios, debido a que tenemos una percepción equivocada de Cristo. Quizá pensemos que Él no es lo suficientemente extenso para cubrir nuestras necesidades. Pero el problema no es Cristo, sino la visión que tenemos de Él. Por tanto, regresemos de nuevo con Witness Lee para que todos esos sustitutos sean expuestos. Adelante con el mensaje. According to God's ordination, Según lo que Dios ha ordenado, without Christ, man cannot live. el hombre no puede vivir sin Cristo. Sin Cristo no podemos vivir y el hombre no debe vivir sin Cristo. ¿Usted no debería vivir sin Cristo? Sin Cristo no deberíamos existir en la tierra. Pero hoy en día existen millones de personas en la tierra que no viven por Cristo. Entonces, ¿viven por qué? Ellos viven por su cultura. Supongamos que les quitáramos la cultura a todos los americanos. Si lo hiciéramos, ellos no podrían vivir. Con este pequeño ejemplo podemos ver que la cultura reemplaza a Cristo. ¿Qué es la salvación de Dios? La salvación de Dios no solo consiste en salvarnos del pecado. La salvación de Dios no solo consiste en salvarnos del juicio de Dios, del infierno, del mundo o de nuestro yo y de nosotros mismos. No, sino que la salvación de Dios nos salva de todo aquello que reemplaza a Cristo y de todo lo que reemplaza en nuestra vida diaria a Cristo, incluyendo nuestra cultura. Su cultura y mi cultura, nuestra cultura y mi propia cultura, tiene que ser reemplazada por Cristo. Sin la cultura, ¿cómo podríamos vivir? Sin la cultura, ¿cómo podríamos existir? Pero necesitamos darnos cuenta que cualquier clase de cultura es, de hecho, un reemplazo de Cristo en nuestra vida diaria. Puesto que nuestra cultura reemplaza a Cristo de una manera práctica en nuestra vida diaria, esta cultura es detestable a los ojos de Dios. Ahora bien, ¿qué clase de Cristo puede reemplazar nuestra cultura? Por supuesto que no puede ser un Cristo estrecho y limitado, como el que conoce la mayoría de la gente. Ellos dicen que Él es Dios, que Él nos amó, que un día se encarnó para llegar a ser un hombre y que luego fue a la cruz y que murió por nuestros pecados y que fue sepultado y que resucitó y ascendió a los cielos donde ahora está sentado como Señor de señores y Rey de reyes y que Él regresará a la tierra para establecer su reino junto con sus creyentes y que los creyentes reinarán juntamente con Él. Bueno, miren, no hay nada malo, nada equivocado con esto, pero esta es una visión muy estrecha de Cristo. Este Cristo tan limitado jamás podrá reemplazar nuestra cultura. ¿Creen que este Cristo tan estrecho puede llegar a ser nuestra morada, o nuestra comida, o nuestro vestido, o aún puede ser nuestra propia cultura? Cristo tiene que ser nuestra cultura. Y por supuesto, el Cristo estrecho no puede ser nuestra cultura. Cristo necesita reemplazar nuestra cultura y Él es extenso y todo inclusivo. A pesar de que perdimos a Dios, Cristo nos ha traído de regreso a Dios. Nosotros estábamos entre los objetos perdidos que se hallaron. ¿Acaso no estábamos perdidos antes? Pero Cristo nos ha encontrado. I was lost, losing God. Yo estaba perdido y había perdido a Dios. Well, hallelujah. I've been found. Pero aleluya, he sido hallado. Having been brought back. Y Cristo nos ha traído de regreso a Dios. Ahora, hemos sido traídos, hemos sido reconciliados, estamos ahora gobernados por Él y tenemos una vez más a Dios
como el factor que trae sentido y propósito a nuestra vida humana. ¿Ven esto? El problema consiste en si vivimos por Cristo o por medio de nuestra cultura. Esta es la razón por la que fue escrito el libro de Colosenses. El libro de Colosenses fue escrito para revelar al Cristo extenso y todo inclusivo, para ser nuestra verdadera cultura. Aleluya. Pues bien, el segmento que acabamos de escuchar nos presentó una maravillosa descripción de nuestra condición antes de ser salvos. Estábamos en el cuarto de las cosas perdidas y ahora hemos sido reconciliados con Dios y Cristo, quien es el todo para nosotros. Winnesley hizo una serie de preguntas muy interesantes. Una de ellas fue, ¿cómo sería nuestra vida sin la cultura? Por ejemplo, ¿qué tal si no existiera el fútbol, las películas, la música moderna, las computadoras y muchas otras cosas más? Sin duda, no podríamos vivir. ¿Por qué? Porque el hombre vive por su cultura, debido a que necesita el entretenimiento y está ocupado con toda clase de cosas para reemplazar el vacío que produce la falta de Dios. El enfoque de la cultura es reemplazar a Dios en nuestras vidas. Por lo tanto, Jameson, quisiera preguntarle, ¿qué significa de manera práctica que Cristo es el factor que trae sentido y propósito a nuestra vida humana? Muy buena pregunta, Víctor. Eso significa que Cristo desea ser la realidad de la cultura en nosotros. De hecho, Cristo debería llegar a ser nuestra cultura. Me gustó mucho el punto que la salvación de Dios no es meramente para librarnos del infierno, el pecado, el yo y otras cosas más. Damos gracias a Dios que hemos sido salvados de todo eso. Pero Él va más allá y nos salva de todo aquello que reemplaza a Cristo. Él es el factor que trae sentido y propósito a nuestra vida humana. Por tanto, necesitamos ser librados de todo aquello que haya llegado a tener más significado en nuestras vidas. ¿Por qué los creyentes buscan otras cosas aparte de Cristo? Sencillamente porque necesitan el entretenimiento y la diversión. En mi experiencia personal, puedo testificarles que siempre estuve involucrado con los deportes y eso me entretenía mucho y disfrutaba hacerlo. No obstante, les puedo testificar de manera enfática que cuando Cristo me encontró y aprendí a disfrutarlo, según la revelación presentada en el libro de Colosenses, descubrí que no existe otra cosa que me produzca más entretenimiento, disfrute y gozo que Él. Cristo es el mayor entretenimiento, el mayor disfrute y el mayor gozo. No hay nada que se le compare, porque Cristo es sencillamente maravilloso. Hace poco tiempo hablé con un joven. En determinado momento le pregunté, ¿es usted cristiano? Y él me respondió, no lo soy, pero provengo de un trasfondo cristiano. Entonces le volví a preguntar, ¿y qué siente respecto al Señor? Él me dijo, de hecho, estoy tratando de divertirme cuanto más pueda para evitarlo a Él. Esta fue una respuesta muy honesta, que me dio la oportunidad de testificarle que no existe ningún entretenimiento, ninguna diversión, ni ninguna fiesta que se pueda comparar con Jesucristo. Cristo desea ser el todo para nosotros, nuestra vida, nuestro vivir, nuestra diversión, nuestro entretenimiento, nuestro suministro y nuestra protección. Esta mañana, mientras manejaba mi carro por las calles, le decía al Señor, sé tú mi transporte. Aparentemente yo estaba manejando mi carro, pero de hecho estaba manejando en Cristo. Muchas veces vemos una casa hermosa y desearíamos poder vivir en ella. Necesitamos ejercitar nuestro espíritu para poder permanecer bajo la visión de este Cristo extenso y todo inclusivo y decirle a la casa, casa, tú no eres nada, mi Dios es mi morada. No debemos permitir que nada reemplace a nuestro Cristo.
Hoy Dios nos está salvando de muchos sustitutos de Cristo. Estamos en la tierra para disfrutar a Cristo como la realidad de todas las cosas positivas. Jameson, gracias por esta explicación tan clara y tan abarcadora. Cuando yo era un joven creyente, recuerdo que leí cierto libro que me gustaba mucho y era acerca del avivamiento en Gales, en el Reino Unido. Puesto que yo practicaba deportes y me divertía mucho haciéndolo, me parecía sorprendente que cuando vino el avivamiento a Gales, el estadio de fútbol quedó vacío porque todas las personas se apretujaban en pequeñas capillas para escuchar el Evangelio. Bueno, regresemos por última vez con Witness Lee para escuchar hablar acerca del Señor Jesús como el viajero universal. Adelante. I live Christ, and I live not a narrow Christ. Yo vivo a Cristo, pero no a un Cristo limitado y estrecho, sino a un Cristo extenso. Cristo descendió de los cielos a la tierra y luego bajó de la tierra al Hades y salió de allí y ascendió a los cielos. Y como resultado de este viaje universal, Cristo llenó todas las cosas en el universo para llegar a ser un Cristo extenso. Este Cristo extenso es nuestra vida y nosotros debemos vivir por medio de él. En el libro de Colosenses, Pablo nos presenta a este Cristo extenso para impresionarnos con el hecho de que este Cristo debe reemplazar nuestra cultura. Esta es la revelación de Colosenses. Es por eso que Pablo nos presenta al Cristo extenso, para mostrarnos que nuestra cultura debe ser reemplazada por Cristo. Debemos dejar que Cristo reemplace nuestra cultura. No debemos tratar de dejar nuestra cultura por nosotros mismos, porque no podrán. Eso es imposible. Pero cuando vivimos a Cristo, Él simplemente reemplazará nuestra cultura. No debemos estimar ninguna clase de ismo, sea judaísmo, gnosticismo, asceticismo o cualquier clase de ismo, ya que todos los ismos son partes de la cultura. En lugar de tratar de vivir conforme a algún ismo, debemos vivir a Cristo, una persona viviente, quien es el Hijo de Dios, quien es la porción de los santos, quien es la imagen del Dios invisible, quien es el primogénito de toda creación, quien es el primero de la nueva creación, quien es el que reconcilió todo por medio de él, quien es aquel en quien todas las cosas fueron creadas y quien ahora es el misterio de Dios para hacer nuestra vida y todo en el nuevo hombre. Y a este Cristo lo vivimos. Vivimos al Cristo extenso que reemplaza nuestra cultura. En esto consiste el libro de Colosenses. Este libro no habla acerca del pecado, ni del mundo, ni del yo. La carga principal de Colosenses es la cultura, la cual ha llegado a ser el factor que reemplaza a Dios y le impide dar sentido y propósito a nuestra vida humana. Pero ahora, ya que Cristo nos ha reconciliado y nos ha traído de regreso a Dios mismo, entonces debemos vivirle a Él y debemos permitir que Él reemplace todos los aspectos de nuestra cultura. Necesitamos tomar a Cristo como el factor, el sentido, el propósito y la meta de nuestra propia vida. Esta es la revelación del libro de Colosenses. Jameson, tengo que decir qué maravillosa revelación. De todas las cosas que nos molestan en nuestro diario vivir y que con seguridad no le agradan a Dios, tales como nuestro carácter, la actitud hacia nuestra esposa o nuestros hijos, nunca habíamos considerado que nuestra cultura fuese el mayor problema. Entonces, ¿qué más nos puede usted decir en cuanto a esto? En el libro de Colosenses, la preocupación de Pablo no tiene que ver con el pecado, el mundo y el yo, sino con la cultura. La cultura reemplaza a Dios e impide que nuestra vida tenga un propósito y un sentido. Por tanto, necesitamos vivir a Cristo y dejar que Él reemplace todos los aspectos de nuestra cultura. Necesitamos tomar al Cristo extenso y todo inclusivo,
descrito en Colosenses y hacer de él nuestro único propósito y meta. Jameson, creo que la mejor manera de terminar este programa es con una oración al Señor por esta palabra tan clara que nos ha revelado hoy. Tal vez nosotros y todos nuestros queridos radioescuchas podemos orar así. Señor Jesús, te entrego todo mi ser a ti. Quiero que no haya lugar en mí para nada sino para ti. Tú eres el Cristo que llena todas las cosas y no quiero que ninguna cosa te reemplace en mí. Señor Jesús, quiero decirte que tú eres mi primer amor. Aleluya. Amén. Bueno, Jameson, el tiempo se nos terminó. Y muchísimas gracias por su participación en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Muchas gracias por invitarme, Víctor. Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Jameson Chen, la de Dick Taylor, y Walter Ortiz, la de Witness Lee. Bueno, no queremos terminar este mensaje sin hacer una recomendación a todos los que nos están escuchando. Les animamos a leer el libro impreso del Estudio Vida de Colosenses. Witness Lee dijo que en este libro se encuentra la revelación más elevada de Cristo en toda la Biblia. Por tanto, les recomendamos que lean el libro impreso del Estudio Vida de Colosenses para que puedan comprender estos puntos tan maravillosos de una manera mucho más completa. Nuestro teléfono gratuito es 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.